Buenos días, buenos días, saludos cordiales. Mi nombre es Henry Wynn, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad vamos a revisar el informe de la práctica número 5 del Laboratorio de Circuitos Digitales a cargo de la profesora Laura López. Eh, Como primera parte de la práctica tenemos el área de prelaboratorio. Para la primera pregunta, investigamos sobre el funcionamiento del circuito integrado 555. Este circuito integrado, como vemos aquí en la imagen, se utiliza como oscilador junto a otros dispositivos electrónicos para generar un temporizador en su salida. Este temporizador se usa para activar o desactivar otro circuito. Es decir, que el 555, ese circuito integrado, se utiliza para generar una señal específica para activar o desactivar otros circuitos. Por lo menos para aquí tenemos para qué se usa cada uno de los pines del circuito integrado del 555. Para la solución del trabajo o el ciclo de trabajo con los datos que nos está dando en el problema, vemos que en el circuito de la imagen, el 555, el condensador C1 normalmente se llena a través o se carga a través de la resistencia R1 y R2, pero cuando va a descargar, se descarga por la resistencia R2 solamente, ya que se va la energía por el pin 7 del circuito integrado. Entonces, para la acción de diseño, para lograr un ciclo de trabajo del 50%, nosotros lo que hacemos es utilizar un diodo en paralelo con la resistencia R2. Si vemos y seguimos el sentido de la flecha, vemos que para la carga el capacitor se llena a través de la resistencia R1, pasa por el diodo y se dirige, para la descarga se dirige hacia el pin 7 a través de la resistencia R2. Entonces, teniendo esa cuenta, nosotros hacemos el cálculo respectivo y bueno, tomamos en cuenta el diseño del circuito integrado con las características que nos piden. En este caso, ¿verdad? Como el tiempo en alto, o sea, el tiempo para cargar el capacitor es igual al tiempo para descargarlo, asumimos que las dos resistencias son iguales. Por eso determinamos las dos resistencias en 2.2 kilo ohms. Este, esta fue parte ese número sale, esa magnitud sale de, por acción del autor, por acción de mi parte. Yo definí esa magnitud allí. Igual para el capacitor, aquí explico cómo llegamos a la medida del capacitor. Para seguir más adelante, ya que es el, para poder defender todo. Ajá. Los tipos de flip-flop, ¿verdad? Es la segunda definición de flip-flop. El flip-flop eh, se basa en su estructura en compuertas lógicas. Cuando hablamos de un flip-flop, es un circuito integrado, es un circuito que nos permite almacenar datos en un tiempo determinado y nos permite, como cualquier circuito integrado, es, tiene una entrada, un proceso y una salida respecto a esa entrada. Los flip-flops, bueno, aunque es una de las siguientes preguntas, pueden ser síncronos o asíncronos. Los síncronos son los que tienen una entrada de reloj. Ellos
dependen de entradas de control y una entrada de reloj. Los asíncronos son los que tienen una entrada que tienen su reloj, tienen dos entradas de control que varían la señal de salida sin importar la entrada, sin importar el reloj, digámoslo así, no están sincronizadas con el reloj, por eso son asíncronos. Ajá. Por lo menos aquí vemos la tabla de verdad de los distintos flip-flop, el flip-flop JK, el, el flip-flop R, el flip-flop RC o SC, Set Reset. Estos dos primeros flip-flops se parecen mucho, solo se diferencian en que el flip-flop RC cuando ambos estados están altos, o sea, cuando ambas entradas de control son uno, el flip-flop no tiene una función definida. En cambio, el JK tiene la función toggle, que esta función cambia la salida Q del circuito. O sea, si estaba baja, la pasa alta, y si estaba alta, pasa baja. Luego, ¿verdad? Tenemos el flip-flop DEF, que es utilizado como eh, temporizador y también como transmisor de datos. Aquí se nota, ¿verdad? Que es una de sus características específicas, se le llama flip-flop de retardo, porque podemos ver que aquí hay una variación en la entrada, pero ella tarda un poco en transmitirse hasta la salida. Vemos que las líneas de entrada, cuando ocurre el cambio dentro de la señal de entrada, tarda un poco más en mostrarse la señal de salida. El flip-flop tipo T es un tipo de flip-flop que él manda la señal de salida, de entrada a su salida, en en cada flanco de bajada o flanco de subida, dependiendo cómo sea la conexión de este. Aquí podemos ver cómo opera. Si nos fijamos bien, el flip-flop T trabaja la señal de salida o el periodo de salida es el doble del periodo de entrada. Ok, continuamos. Aquí, bueno, se investigaron las hojas técnicas de los circuitos integrados. Yo conseguí solamente el circuito integrado 74LS46 y el 74LS74, dispuestos para los flip-flop JK y flip-flop D. Podemos asumir que, bueno, en base a estos dos componentes, podemos generar los otros necesarios. Eh, bueno, aquí se explica lo que son los circuitos, los flip-flop síncronos y los asíncronos. Como podemos ver en la imagen, tenemos las entradas preset y clear. Y el circuito, ya estas entradas pasarían a ser las entradas de control. En el diagrama de tiempo, ¿verdad? Podemos ver la función que ejerce cada una. Continuamos, este, continuamos más adelante con, bueno, la ficha técnica del 74LS14, que en este caso es el disparador Smith Tiger. Este dispositivo funcionan como disipadores de ruido en función de la estéresis. Ahí en la imagen se muestra el, sus pines y bueno, aquí nosotros identificamos cómo trabaja este circuito.